Bueno, saludamos a todas las personas que nos están viendo en este momento y también agradecer a usted por aceptar esta invitación de la actividad de la Biblioteca Central. Les recordamos que esta actividad se enmarca en el Día de la Ingeniero o la Ingeniera, que se conmemora mañana, 14 de mayo, y quisimos darle un tono diferente, hacer una cosa mucho más cercana y que ustedes también puedan participar, los estudiantes en este caso, así que pueden dejar sus preguntas y comentarios y luego nosotros los vamos a estar resolviendo con el profe en medida que pase la entrevista. Bueno, y Fantástico. para las personas que no conozcan al académico que nos acompaña hoy día, nuestro tercer entrevistado, le digo que Sergio Celis es un profesor asistente de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile y su investigación se centra en la educación superior con foco en ciencia y tecnología. Sus principales líneas de estudio son la experiencia de los estudiantes en los primeros años en ingeniería y ciencia, la enseñanza de las matemáticas en las instituciones de acceso abierto, por ejemplo, la experiencia académica de los programas de posgrado, el trabajo académico y políticas de investigación. El profesor Celis es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y doctor en educación superior de la Universidad de Michigan. Así que, profe, le damos la bienvenida nuevamente por estar con nosotros en esta actividad y quería partir preguntándole primero cómo se acercó a la ingeniería civil industrial y qué lo motivó a tomar la decisión de estudiar esa carrera. Fantástico. Bueno, hola Marco, gracias por la invitación. Antes de contestar tu pregunta, déjame decir algo que para mí las bibliotecas, yo creo que son los espacios, los corazones de la universidad y todo campus que se aprecie debe tener en su corazón una biblioteca. Cuando uno visita los campus más importantes del mundo, es fantástico ver esa idea plasmada, digamos, por la centralidad de la biblioteca, porque ahí se junta la comunidad, porque ahí ocurren interacciones relevantes, y para mí que ustedes estén haciendo esto, digamos, en la facultad, tratando de mantener la biblioteca viva con una serie de actividades, de encuentros, yo creo que es notable, así que los quiero felicitar por esa iniciativa. Estamos abriendo otros espacios y ojalá que sea estos eventos y otros que ustedes sigan haciendo nos congreguen como comunidad. Así que felicitaciones, ojalá sigamos así. Muchas gracias. Bueno, ahora tu pregunta. Mira, yo me acerqué a la ingeniería como muchos jóvenes de mi época y como sigue sucediendo hoy día. Eh, Pasó que yo en el liceo era bueno para las matemáticas y para la física. Y para las personas que eran buenas en matemática y física, el camino más interesante, que más se promovía, era ir a estudiar algo llamado ingeniería, que para mí en esos tiempos era algo abstracto. Eh, no tenía referentes familiares cercanos de la ingeniería, entonces no entendía muy bien lo que hacía un ingeniero o de qué se trataban las distintas disciplinas de la ingeniería, pero sabía que tenía aptitudes en las matemáticas y la física y fue un poco llevado por esa idea a esta área. Y me llama la atención que eso sigue pasando hoy, con muchos jóvenes con los cuales me toca conversar, que llegan de una manera similar. Eh, y bueno, la Universidad de Chile y otra universidad era el camino que uno debía seguir porque, bueno, era una carrera exigente para la gente con esa aptitud. Y en el camino fui descubriendo y entendiendo un poco más. Yo agradezco mucho el modelo de Buchef de tener 2 años en que uno conoce de la ciencia y conoce diferentes ramas de la ingeniería y se va haciendo una idea para poder tomar una decisión. Entonces, al principio partí interesado, entusiasmado con el área de la física, la astronomía, después me interesó el área de ingeniería en minas, hice curso de ingeniería de computación, pero finalmente me decidí por la carrera de ingeniería industrial, cosa de la cual no me arrepiento, porque eh, en este camino también me fui dando cuenta que yo siempre tenía una aptitud, una cercanía para asuntos sociales, para trabajar con personas, para trabajar en grupos. Siempre estuve metido en organizaciones de liderazgo juvenil, en la iglesia, en los barrios, en distintas ubicaciones. Y encontré que esa aptitud se podía desplegar mejor en la industria. Eh, y yo creo que así me fui acercando al área de la ingeniería industrial, un área que tiene como componente
trabajar con otros, preocuparse de organizaciones, preocuparse de mejorar procesos, de mejorar el entorno colaborando con otros. Y eso me entusiasmó mucho y efectivamente la carrera me permitió que estas inquietudes mías hacia el área más social, más pública, se fueran desarrollando con mayor profundidad. ¿Y en qué minuto de su carrera decide especializarse en la educación superior y cómo eso se relaciona con ser docente hoy? Bueno, yo creo que la culpa está en que siempre me gustó ser docente. Yo creo que si yo hubiese vivido en un país desarrollado, yo creo que yo hubiese terminado siendo profesor, enseñando matemáticas, física o historia a los niños, a las niñas del país. Eh, pero en el país que vivía yo, y creo que seguimos viviendo, esa opción todavía no, no, todavía es difícil tomarla, por una serie de razones. Eh, entonces, eh, me gustaba enseñar, y mucho en Buchaf que nos pasa lo mismo, estudiantes de ingeniería que la enseñanza media le enseñaban a otros compañeros. Yo me acuerdo que en la población yo le enseñaba a mis vecinos y vecinas, fui profesor particular mucho tiempo, eh, me gustaba ser ayudante, ser auxiliar. Entonces eso me fue como un cariño por la educación, yo creo que siempre estuvo ahí, estuvo ahí. Eh, Mis padres fueron formados como profesores, eh, no ejercieron la profesión, pero yo creo que siempre estuvo en mí. Y cuando yo trabajé como ingeniero al egresar un tiempo, pero siempre seguí vinculado a la universidad, en diferentes proyectos, iniciativas, y siempre estuve muy involucrado con grupos estudiantiles y, y participé, por ejemplo, fui el coordinador de la primera semana de inducción que tuvimos en Buchef, por ahí el 2004, el 2005. Y el director de la escuela de ese tiempo, Patricio Poblete, me invita a trabajar con él en una reforma que se estaba haciendo a la escuela de ingeniería. Y en ese minuto yo ya había tenido un contacto con la industria fuerte, había trabajado con industrias mineras, salmoneras, con medianos productores, y, y ya había descubierto que estar en la universidad me realizaba mucho más profesionalmente, así que le dije que sin duda que sí. Eh, y ahí trabajando en la escuela, como profesional, junto a Patricio, otro académico y académica, me fui dando cuenta de que teníamos un tremendo potencial humano en nuestra universidad, pero las cosas, las maneras que las hacemos y las concebimos, eran en ese tiempo muy amateur, era de mucha voluntad, pero con poca sistematicidad. Y yo veía a las grandes universidades venir a contarnos cosas de cómo hacían las cosas, y yo, cómo formaban ingenieros e ingenieras en otras partes del mundo. Me tocó conocer diferentes experiencias, y ahí me di cuenta y dije, mira, yo tengo que ir a entender cómo funcionan esas grandes universidades, cómo llegan a hacer eso, cómo esas organizaciones complejas que educan a gente a alto nivel, que producen conocimiento a alto nivel, cómo se organizan, cómo logran hacer todo lo que hacen. Y así fue como descubrí que existe especialización en esta área de gente que estudia estas organizaciones y se preocupa de ellas, que son muy complejas y son muy centrales en la sociedad actual. Así que así fue como seguí el camino de la educación por ese lado, con un foco en la educación en la educación superior. Súper interesante. Y viéndonos un poco más al área de investigación de usted, si nos puede compartir un poco cuáles han sido las conclusiones de la unidad de investigación en educación en la facultad. Particularmente quiero preguntarle cuáles son los principales conflictos o obstáculos que tienen y que enfrentan los estudiantes de primer año y qué medidas se han tomado para mejorar el aprendizaje en ciencias y matemáticas, por ejemplo. Eh, sí, bueno, varias preguntas ahí en una. Claro, Vamos por partes. Yo creo que Chile todavía necesita más ingenieros y ingenieras. Eso es algo interesante porque en Chile es todavía una profesión eminentemente masculina y se ha ido abriendo eh, a buena hora, digo yo, a más mujeres al campo y a mayor diversidad en general. Yo creo que el país todavía tiene espacio para tener más ingenieros e ingenieras, por lo que tenemos como ingenieros civiles en Chile. Yo creo que todavía no hay una masa suficiente que pueda ayudarle al país a darse un salto
en su manera de producir y de organizarse. Entonces es importante que atraer a la gente, es importante explotar ese talento, a que florezca ese talento y se convierta en un real aporte a la sociedad. Entonces, para eso necesitamos tener muy buenos primeros años, porque el primer año de esta escuela de ingeniería y de muchas escuelas de ingeniería en el mundo es el año crítico, en que si uno no logra entusiasmarse con la carrera o no logra eh, desarrollar ciertas aptitudes y desarrollar ciertas habilidades que la carrera demanda, eh, se pierden esos talentos, o se van a otras áreas. Entonces el primer año es una preocupación y yo creo que la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y muchas otras escuelas del país se ha ido preocupando cada vez más de sus estudiantes de primer año a través de muchas iniciativas, porque algo que sabemos, todo lo que hemos pasado por esa escuela, es que la carrera de ingeniería es ingrata, no es una carrera que uno de fácil relación al comienzo, es muy demandante, muy exigente, te exige profundizar en ciertos conocimientos, desplegar muchas habilidades, procesar mucha información, en todos lados es de las carreras más estresantes para los estudiantes. Entonces todo lo que podamos hacer para sin disminuir la necesidad de formar ingenieras de alto nivel, para que eso sea más llevadero, para que los estudiantes puedan adaptarse mejor al proceso universitario, es muy alto, es de alto valor para el país. Entonces, por eso preocuparse en los primeros años de la escuela de ingeniería, yo creo que es fundamental, digamos, es una apuesta importante. Entonces, yo creo que eso se entendió en Buchef y en otras escuelas, y hemos hecho avances muy importantes en esa materia. La cantidad de jóvenes nuestra retención es bastante alta. A mí me gustaría hacer lo mismo de la motivación. Ahí tenemos todavía, yo creo, una gran deuda. Tenemos muchos estudiantes que entran como, quizás yo, con muchas ilusiones del mundo universitario, pero la rudeza a veces de nuestro primer año hace que no explotemos esa motivación al máximo. Y solo logremos atraer a un grupo con mucho entusiasmo, pero hay una gran masa de estudiantes que sufre el proceso más que apoderarse de él, ya. Y ahí ¿Y tenemos que cómo, seguir avanzando. y cómo Sí. influyen ahí entonces las políticas institucionales al trabajo docente y también al aula? Son muy importantes porque, y aquí quiero referirme al rol que tenemos los ingenieros en el mundo educacional, porque la educación y las instituciones de educación son muy complejas y requieren de organizaciones, requiere trabajar con distintas disciplinas, diferentes miradas. Y yo creo que ahí hacer políticas institucionales correctas pueden marcar una diferencia importante, y por eso hay que preocuparse, hay que deliberar mucho, hay que conversar, hay que analizar los datos, hay que ver otras experiencias. Requerimos formar un oficio para poder instalar políticas importantes. Y yo creo que las escuelas que tenemos varias décadas de existencia hemos ido aprendiendo eso y hay que conservarlo y hay que ir compartiendo ese conocimiento a otras escuelas. Eh, y ahí hay políticas importantes, por ejemplo, de hacer primeros años que sean primero acogedores, de formar comunidades de estudiantes que sientan un mayor sentido de pertenencia con el campus de una manera más rápida, porque el sentido de pertenencia te elabora una comunidad, una red, eh, es importante para tu pollo. Eh, Facilitarle a los estudiantes, por ejemplo, en algo en que somos malos en Chile en general, pero los ingenieros en particular en todas partes, es que nos cuesta mucho pedir ayuda. Como que decimos, bueno, yo tengo que cumplir en este control, en este examen, y voy a trabajar y le pediré ayuda a mis compañeros más cercanos, pero si no se me hace ayuda, nos cuesta mucho más, mucho acercarnos al profesor. Al profesor lo seguimos viendo una figura muy lejana. No, nos cuesta mucho, por ejemplo, ir a consultarle al auxiliar, salvo los que ya tienen esa personalidad. Pero si facilitamos que los estudiantes de primer año entiendan que pedir ayuda es algo que un buen ingeniero hace, cuando tiene un problema y no lo puede resolver, pedir ayuda es algo fundamental, porque es muy difícil que alguien tenga todos los conocimientos para resolver todo, eso no se da. Entonces, por ejemplo, políticas para poner sistemas de ayuda y que los estudiantes vayan, es súper importante. Por ejemplo, así nació los dos relojes. Eh, que los estudiantes nos, ya sabemos, y la evidencia muestra que un estudiante que se hace un sentido de futuro más temprano, no como me pasó a mí, como le sigue pasando a muchos, que no sabe lo que es la ingeniería después de varios años,
es más difícil mantener la motivación alta. Entonces, si desde el principio enganchamos a los estudiantes con los problemas de la ingeniería y del mundo y de la sociedad, vamos a aumentar esa motivación. Y eso es algo que las políticas institucionales pueden hacer. Los cursos de introducción a la ingeniería, por ejemplo, están llamados a hacer eso. No los teníamos 15 años atrás y ahora existen y cada vez lo estamos mejorando y modernizando más. Son fundamentales para hacer eso, para ir motivando. Las experiencias comunitarias, el mismo, dejar que el liderazgo y que el talento de nuestros estudiantes se expandan en primer año es fundamental. Y ahí, por ejemplo, el rol de la biblioteca de nuevo, tener una buena biblioteca, buenos lugares de estudio, que la comunidad se pueda reunir en torno al conocimiento, que hayan diferentes interacciones. Entonces, cuando juntan gente a estudiar ingeniería, se aprende mucho con los que uno se junta a conversar. Entonces, eso es diseño institucional, eso es tener determinación por poder producir una comunidad poderosa. Y yo creo que ahí a veces nos quedamos cortos en esa ambición, digamos, de poder lograrlo. Tenemos mucho talento, pero tenemos que jugarnos más con esa idea. Claro. Súper interesante su reflexión, profe. Recordarles a todos los que están conectados con nosotros que pueden hacer sus preguntas, nos dejan ahí comentarios para que el profe las pueda responder más adelante. Profe, hablando también de estos principales problemas que enfrentan los estudiantes de primer año, ¿cómo eso se refleja tanto en las universidades como en los institutos de educación técnicos profesionales? ¿Hay una diferencia? ¿Hay más brecha? Eh, bueno, por supuesto que hay una brecha. Yo creo que algo que es importante en el mundo en todas las áreas disciplinares, pero en particular la ciencia y la ingeniería, es que hay instituciones que se pueden especializar en diferentes áreas. Entonces, las áreas técnicas juegan un rol súper importante en la formación de ingenieros técnicos en el país, que después pueden trabajar junto a los ingenieros y otros profesionales. Y esa es una oportunidad real y concreta para muchos jóvenes. Entonces, hay instituciones, que las que llamamos de acceso abierto, que son institutos profesionales, CFT, donde está una gran masa de personas que en general en su mayoría vienen o en un país como Chile, vienen con una deficiencia de la escuela básica y media importante, de deficiencia académica. Entonces, gente que quiere entrar al área de tecnología, primero tiene que sortear, por ejemplo, aprender nociones, pensamiento matemático, capacidad de resolver problemas. Entonces, ahí se produce una brecha, porque eh, la educación superior le cuesta mucho, algunos usan la palabra remediar, que no me gusta mucho, pero le cuesta mucho que una persona que no venga con esas capacidades las logre desarrollar en un poco tiempo. Así que el país necesita instituciones que se preocupen, que sean docentes, eminentemente docentes, y también para formar a toda esa población importante que necesitamos de la mejor manera preparada para que Chile siga creciendo, se siga desarrollando como país. Tenemos muchos problemas que enfrentar. Así que ahí juegan un rol, pero hoy día ahí vemos harta deserción, vemos hartos desafíos porque nuestro sistema educativo todavía no es lo suficientemente maduro y robusto. Yo creo que vamos para allá, pero todavía falta mucho. Súper. Oiga, profe, ya llevándonos hablando un poco más de la contingencia. La UNESCO declaró hace poco que el COVID-19 aumenta las desigualdades sobre el acceso a la educación. La mitad de los estudiantes del mundo no tiene acceso, por ejemplo, a un computador y cerca del 43% no tiene conectividad en sus hogares. Algo que también se refleja en Chile y que la Universidad de Chile tuvo que tomar medidas con respecto a eso para seguir adaptándonos a este teletrabajo y clases en línea. ¿Cómo evalúa la implementación de este nuevo sistema? Es difícil evaluar porque estamos viviéndolo ya. Estamos viviéndolo de una manera que nos dio poco tiempo y señal de pensarla, así que no me atrevería a dar una evolución muy tajante. Sí, yo creo que hay que reconocer y es importante de que estamos funcionando, que no hemos parado el proceso de aprender y de enseñar. Yo creo que eso nos hace bien a todos. Eso tiene un costo cuando uno para procesos de formación y de aprendizaje por mucho tiempo. Yo creo que eso es algo que hicimos bien. Es cierto que Chile tiene problemas de recursos de conexión y recursos materiales importantes, eh, que
que no son tan severos como en otros países de la región, por ejemplo. En Chile tienen un país conectado, tenemos varios celulares en las manos de mucha gente, digamos. Y, y yo creo que esa es la brecha que si le ponemos voluntad es más fácil de reparar, de darle a todos conexión. Yo creo que algo también que es cosa de determinar, de poner los recursos y de hacerlo. Yo creo que la Universidad de Chile se movió rápido y estamos en ese proceso de poder abastecer a todos los estudiantes con algún dispositivo y con conexión para poder seguir este proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es algo que me preocupa, pero no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que cuando estamos en esta manera, eh, deja de pasar eso que tiene la escuela, que es un lugar donde se ecualizan muchas oportunidades, donde estamos en la misma sala, todos sentados y estamos en la misma sala, digamos. Pero aquí no, aquí cada uno está en su realidad y las realidades son muy diferentes, sobre todo en Chile. Y para estudiantes poder atender el proceso, eh, sacarle provecho a sus capacidades en esto es muy complejo. Esa es la parte que a mí me preocupa más. Tenemos estudiantes que eso ya lo traen entrenado, que tienen mucho o pocos recursos, pero ya tienen entrenado la capacidad de sentarse frente a su computador sin la necesidad de compañeros o de otras regulaciones sociales que son muy importantes, y sacan la materia adelante, pueden procesar información. Pero para otros no, para otros es un proceso súper complejo, el estar solo, sola, en un lugar o estar en condiciones precarias y poder ponerse un objetivo, terminar una tarea, estudiar, eso es súper difícil. Ahí donde las brechas se nos pueden escapar. Entonces, esa parte a mí me preocupa más que la parte de infraestructura, de fierro, que eso se puede dar con determinación, pero lo demás es más complejo. Profe, ¿y La buena cómo? noticia, ¿sí? Ujú. No, Dele, bien, dele. bien breve para terminar esa idea, es que no todo es déficit. Yo creo que también tenemos que alejarnos un poquito de eso que uno genera déficit y brechas. Y eso es verdad, eso está ahí, es claro. Pero no todo es déficit. O sea, yo creo que una oportunidad que podemos sacar de esto es que alguien o alguno que tiene condiciones difíciles para estudiar, en esta oportunidad, en esta COVID-19, en esta crisis, si cada uno de nosotros pudiera aprender algo de la manera en que estudiamos, por ejemplo, darme cuenta que yo en ciertas horas, por ejemplo, puedo rendir más, que aprendo a cómo ponerme objetivo, que aprendo a evaluar si, mira, lo que rendí no fue suficiente, tengo que dar un poquito más, o tengo que poner un poco menos, de ser autorregulado. Si podemos cada uno incrementar un poco de eso, estamos dando un gran salto, estamos dando grandes capacidades. Entonces, un estudiante, una estudiante que no tenga las condiciones y que a pesar de las condiciones logre sacar adelante tareas en las condiciones en las que estamos ahora, va a ser alguien que va a tener una capacidad, un músculo desarrollado que va a ser fundamental para el futuro que se nos viene. Yo creo que eso hay que dar más ese discurso. No todo es déficit, no todo va a ser grandes brechas, sino que también va a haber historias aquí muy importantes de resiliencia, historia de solidaridad y de aprendizaje comunitario que hay que resaltar. Súper. Bueno, usted lo mencionaba, hay diferentes realidades, diferentes casas de estudio, se está hablando de carga académica, de salud mental, cómo eso se relaciona con los comportamientos en línea y el aprendizaje. Eh, va un poco. Hay dos cosas que están pasando. Una es que estamos aprendiendo a trabajar en línea, que ya es algo difícil de lograr. Pero eso está pasando en una crisis social grande. Ya estamos, y nos estamos acercando en Chile a la parte peor de esta crisis. Entonces, eso quiere una gran incertidumbre sobre el futuro. eh, Muchas casas que se están quedando sin recursos importantes. eh, Preocupaciones por nuestros familiares, por nuestros cercanos, aislamiento social. O sea, eso para mí es lo más rudo de este momento. Y si nosotros como instituciones, como profesores, no logramos entender eso, ser empáticos y poder calibrarlo de buena manera, podemos también generar daño con esto, de no dar oportunidades que estén a la altura de la crisis en la que estamos. Entonces, yo creo que eso es lo primero, cuidarnos, eh, tanto nosotros como profesores, cuidar a los que están con nosotros viviendo, eh, y tener mucha capacidad también es difícil cuando uno no está cerca, pero de empatizar con el otro que quizás puede estar en una situación muy, muy compleja. Estudiantes que tienen problemas en el arriendo, estudiantes que no han visto a su familia, estudiantes que están en condiciones muy precarias de estudio. Hay que empatizar con eso.
Eso es primero. Después uno se preocupa de la carga y de lo que de las otras cosas que estoy hablando, que podemos transformar esto en una oportunidad. Pero eso va a ser posible solo si podemos generar una red de contención y en que podamos salir juntos de esto, digamos. Yo creo que ahí estamos al debe. No hemos entendido, yo creo, eso en profundidad. Entendiendo eso, ya podemos hablar de, mire, hay estrategias de cómo podemos aprender en línea. Claro, se lo pregunto porque vamos a seguir teletrabajando y estudiando online posiblemente en los próximos 4 meses. La pregunta es, ¿estamos preparados para eso? Yo creo que no estamos preparados. No estamos preparados. Esto no, la contingencia nos puso aquí y tenemos que aprender a prepararnos sobre la marcha. Y en eso estamos. Yo creo que podemos lograrlo, podemos no detener el proceso. No sabemos muy bien cuál va a ser todas las implicancias de esto, pero tenemos que avanzar en esta manera. Y como dije, yo creo que hay oportunidades valiosas que se pueden hacer, como conocerse cada uno en la soledad del estudio, digamos, es algo muy importante para el mundo que se vive, para poder adquirir conocimiento, para poder usar otros recursos que van a estar a disposición nuestra, digamos, recursos online, recursos web, eso va a seguir existiendo, el teletrabajo va a seguir existiendo. Y las personas que van a poder dar una mayor contribución van a ser aquellas que se pueden autorregular. Y eso es algo que podemos entrenar en esta medio online. Y una de las cosas que apoya la autorregulación es cuando uno tiene un sentido de misión importante. Fíjate, que cuando uno puede... es muy difícil sentarse frente a su computador y decirle, ya, voy a ponerme un objetivo. Para ponerse ese objetivo uno tiene que ser realista, conocerse las capacidades de uno, pero también estar motivado a cumplir ese objetivo. Esa es una cosa. Entonces yo creo que también ahí podemos como escuela hacer algo importante. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que se vienen? El país va a necesitar ingenieros e ingenieras muy comprometidos en lo que se viene. Vamos a salir de esto en un país que va a ser más pobre, en una sociedad que va a ser más pobre, que va a tener conflictos aún por resolver. Vamos a tener un planeta que ya no podemos seguir abusando de él, como lo veníamos haciendo antes. Pero a la vez vamos a tener una tecnología y un conocimiento muy exquisito a disposición nuestra. Eso requiere mucha preparación, muchas ganas de servir y también de prepararse. Entonces yo creo que en eso podemos también ayudar y poder entusiasmarnos de que es muy importante en este proceso aprender a desarrollar estas capacidades porque el país lo va a requerir, la sociedad lo va a requerir. Y tenemos tanto talento en las escuelas de ingeniería, sobre todo en la Universidad de Chile, que tenemos que hacer ese esfuerzo. Entonces yo creo que a veces es difícil poner una meta más allá de la angustia actual, pero el país va a requerir mucho de nosotros. La ingeniería es distinta a otras quizás profesiones que rápidamente uno se puede preparar para servir. En la ingeniería hay que prepararse mucho para poder servir. Y no dejar de prepararse nunca. O sea, es una presión que tiene el ingeniero de estar atento a la modificación, a la optimización, al material, a las nuevas tecnologías, a los avances, algo que es algo que debemos aprender a hacer, no bajar la guardia en eso. Entonces, si logramos motivarnos entre todos y a motivarnos a nuestros estudiantes que independiente de las condiciones que estén, lo que puedan lograr va a ser de gran utilidad para el país prontamente, digamos. Claro, en ese mismo sentido, profe, es evidente que lo conversamos hoy día en la tarde, ¿no? El contexto de una clase online no es lo mismo que una clase presencial. Está la nostalgia, está el contacto, está esa formación en los pasillos, ¿cierto? Que hoy día con la clase online se pierde. La pregunta es si es que ¿se puede garantizar una formación efectiva mediante una clase online? Se puede garantizar una formación efectiva en ciertos dominios con una clase online. O sea, yo puedo aprender ciertas técnicas en una clase online. Puedo aprender programación, por ejemplo, en un programa. Puedo aprender a analizar grandes bases de datos con Python, con clase online. Puedo hacer eso. Puedo aprender a entrenarme en cálculo, en física, en distintas disciplinas. Puedo hacer eso, digamos. Lo que todavía, y de hecho los programas de educación masiva lo estaban haciendo. Y había gente beneficiándose de eso.
pero cómo replicar toda la experiencia que tiene una vivir una comunidad, los encuentros con los compañeros, eh, el formarse junto con otros, las relaciones éticas y todo lo demás que uno aprende en un campus, eso todavía está por verse. Yo creo que no, que así que los campus son todavía muy relevantes y que eso no lo podemos reemplazar todavía. Y hay que tenerlo claro porque si no nos vamos a autoengañar, digamos. Esto Ujú. nos reemplaza todo, digamos. Que si no, nos volvamos a lo anterior. Lo anterior es muy importante y también lo vamos a necesitar. Así que a prepararnos, vamos a trabajar duro para que el campus pueda estar, en cuanto podamos, de la mejor manera, dispuesta para que sigamos aprovechando. Y ustedes, la biblioteca y todo, estamos haciendo intentos de que esto se replique online lo mejor posible. Yo creo que ahí van a generarse aprendizajes muy potentes para el futuro. Pero eh, yo creo que la experiencia de campus físico es irreemplazable. Súper. Oiga, profe, y ya para ir cerrando un poco eh, y pasando ya a otro tema, ayer por segunda vez se conmemoró el Día de las Mujeres Matemáticas. Desde su experiencia como investigador y docente, ¿cómo evalúa el impacto de la reproducción de estereotipos, por ejemplo, en habilidades matemáticas entre hombres y mujeres en el aula? Y si es que finalmente esas conductas generan una segregación de género en la educación y bueno, también en el ámbito laboral después. Por supuesto. Bueno, yo creo que el asunto de género, la incorporación particular de la mujer en ingeniería, yo creo que una de las cosas más relevantes que ha pasado en la última década o década. O sea, nos va a dar un gran salto disciplinar. Eh, no es solamente una cosa de justicia, sino que yo creo que vamos a hacer las cosas más inteligentes si tenemos más capacidades y más diversidad de capacidades instaladas para resolver problemas, para aprender. Así que yo creo que ahí es que eso, lo que hemos hecho en eso es pura ganancia para todos nosotros, digamos. Y espero que siga así. ¿Qué genera estas brechas de género en participación? Es un fenómeno súper complejo que yo creo que cuesta entenderlo. No me atrevería a decir que yo lo entiendo, porque es muy profundo, digamos. Está en la Ujú. formación de cada uno de nosotros. Desde formaciones muy pequeñas, digamos, de estereotipos que se van reproduciendo en nuestros núcleos familiares de una manera muy fuerte, que se reproducen en la escuela, en los colegios, y eso la evidencia lo muestra, digamos. Hay muchos estereotipos. Y a veces vamos en caminos contrarios. Uno va a un supermercado, a una tienda, y los juguetes de niños son de un color y de un tipo, y el de niñas de otro. Los niños juegan más un tipo de videojuego y las otras niñas juegan de otro tipo de videojuego, y eso genera diferencia en las capacidades que van desarrollando. Entonces es muy profundo. Y cuando eso en la sala se va reproduciendo es peor. Ahora la buena noticia es que hemos desarrollado varias investigaciones mirando esto y quizá en la educación superior la segregación en sala no es tan como la percibíamos, digamos, midiendo de diferentes maneras. Hay buena noticia en ese lado, pero de todos modos hay que seguir trabajando. O sea, todo eso no se va a borrar ni ahora ni en 10 años más, nos va a tomar más tiempo, digamos. Tenemos que seguir avanzando. Profe, ¿y cómo se logran tener entonces campus más diversos, más inclusivos? Primero, de dos maneras. Primero, incluyendo esa diversidad. No se puede ser diverso en teoría. O sea, yo creo que no podemos decir que somos diversos sin preocuparnos de verdad de atraer a esa diversidad, a enfrentarse cercanamente a ella, digamos. Por eso yo creo, por ejemplo, el programa de pueblo indígena es muy importante porque nos acerca más estudiantes que se identifican con los pueblos indígenas y eso nos hace más ricos en esa diversidad. Es el paso uno, que es el paso más fácil. El paso más difícil es gestionar esa diversidad, porque la diversidad puede ser contraproducente si uno no la gestiona. Puede generar daño también. O puede generar más pobreza si uno no la gestiona bien. Y gestionarla bien significa que no solo integrar la diversidad, sino que uno vaya preparándonos a todos para que aprendamos a dialogar en nuestras diferencias, aprendamos a encontrarnos, a reconocer los talentos y los conocimientos que vienen en el otro. Si yo genero una diversidad, pero te impongo mi manera de ver las cosas, estoy haciendo una mala gestión de eso. Puede generar un retroceso incluso. Por ejemplo, algo que hemos aprendido con las investigaciones es que uno no puede hacer inclusión a la fuerza. No puede decir, ya, voy a incluir a todos los diferentes, los voy a poner a todos en un grupo. Hay que hacerlo de poco. Hay espacios, por ejemplo, de buffering, que uno
Primero es muy importante que uno se sienta con pares, que hayan experiencias vicarias, que uno se pueda reconocer en pares. Entonces, para que la experiencia de los estudiantes sea mejor, no solo los estudiantes tienen que ser diversos, sino que también los profes tienen que ser diversos. En su perspectiva y en nuestro rostro, en la manera de ser, en las historias que traemos. Entonces, es una tarea, tiene esas dos patas. O sea, tener a todos los elementos diversos, pero también gestionarlos de una manera eh, inteligente. Súper. Oiga, profe, ya. Vamos a ir respondiendo algunas preguntas que nos están haciendo, Ya, porque hasta ahora vamos súper bien. Y Javier Martínez pregunta, profe, junto con la nueva preparación o formación de estudiantes para los desafíos post-COVID-19, ¿se necesitará una nueva forma de extensión o vinculación desde las universidades? eh, a ver, por supuesto que vamos a necesitar nuevas formas de todo, porque el mundo que se nos viene va a ser duro. Y hay que estar preparado para eso y hay que estar muy atento a qué conectarse, a qué priorizar, digamos. Entonces, una universidad no puede, tiene que siempre equilibrar eso, conectarse sin perder su identidad, sin perder su foco. Entonces, por eso hay que estar muy atento, preparado. Va a requerir nuevas formas de vinculación. Y la vinculación viene siendo algo que para las universidades va creciendo en importancia. La facultad tiene una dirección de vinculación con el medio que es algo nuevo, digamos. Eh, Algo que estamos aprendiendo. No es que no existiera antes, ha existido siempre. La Universidad de Chile se formó pensada en vínculo con el país y el desarrollo del país. Y en sus diferentes etapas de desarrollo ha sido afectada ha contribuido de más o menor manera por esa vinculación con el país. Está en nuestro gene universitario, decirlo así. Así que eso lo vamos a tener, sí o sí. Entonces, por eso hay que estar muy atentos. Hay que, no por hacer un nuevo esfuerzo de vinculación vamos a perder formas actuales en que nos vinculamos y que son muy importantes. Entonces, hay que esperar, hay que tener al menos las antenas están instaladas. Y, y necesitamos toda la comunidad atenta a lo que se viene. Paz Lecourt pregunta, profe, ¿qué innovaciones en la docencia cree que se pueden dar con la experiencia que estamos viviendo con las clases online post pandemia? Buena pregunta. Yo creo que pueden aparecer varias de esta manera. Como dije antes de la pandemia, había muchos recursos online que los estudiantes estaban utilizando, a pesar de los profes, a pesar nuestro. Entonces teníamos problemas severos con la asistencia presencial también. Entonces yo creo que la docencia se va a transformar mucho, o sea, se debiese transformar de manera interesante. Eh, no sé si sea tan necesario en los mismos tiempos que teníamos de sala de clase antes, que yo creo que eran excesivos. Exigir tanta presencialidad en la sala. Las salas van a tener que ser más interesantes para atraer a la gente, digamos. O la misma gente va a tener una sed para poder aprovechar la sala de una manera distinta. Así que debiésemos ver encuentros más interesantes. Yo creo que los campus van a seguir en su transformación de ser lugares de encuentro. Los aprendizajes más relevantes pueden aparecer fuera de la sala. Yo creo que eso también es algo que debiésemos incentivar más y que con la ayuda de la tecnología lo podríamos promover más. Quizás menos tiempo en encuentros unidireccionales en la sala y más tiempo de estudios personales, de estudios comunitarios, trabajo en grupo, de resolución de resoluciones de problemas, de vinculación con la comunidad y tener un campo más vivo entre las salas, más que dentro de las salas. Yo creo que esta experiencia nos puede ayudar mucho en eso, porque podemos mover energía de un lado a otro. Y para eso necesitamos una biblioteca súper potente, que sea el corazón del campo, donde encontremos ahí con el conocimiento de múltiples maneras. Yo creo que eso se va a volver más relevante. A medida que la tecnología aumenta y que podemos transmitir conocimientos más específicos con la tecnología, los campus van a ser espacios más importantes para aprender temas de interacción, de trabajar con otros, de trabajar en problemas que requieren presencialidad importante. Yo creo que eso se va a notar. Y ojalá tomemos alguna delantera y liderazgo en eso. Oiga, profe, no sé cómo anda de tiempo, pero ¿podemos responder un par de preguntas más? Sí, claro.
Mire, preguntan por acá también, cómo usted analiza la situación, ¿cree que esta contingencia actual ha demostrado una debilidad en el sistema de educación? No te entendí la última parte de la pregunta. Preguntan acá, dice que, de acuerdo a lo que usted analiza, ¿cree que se ha demostrado la debilidad del sistema de educación? La debilidad del sistema de educación se muestra antes de la pandemia y ahora, digamos. Entonces, Mm. antes, quizás ahora queda más desnudo, digamos, nuestras precariedades. Eh, pero eso ha estado siempre, siempre ahí, siempre ahí. Antes, cuando había que moverse, gente que se mueve mucho para ir al campus, que tiene problemas para estudiar, o sea, no tiene las condiciones materiales necesarias, eh, una preparación deficiente en nuestras trayectorias escolares, y una poca comprensión también del sistema universitario, de cómo preocuparnos más de nuestros estudiantes. Ya eso estaba antes, y ahora queda más al desnudo, digámoslo. Pero los que estamos en educación sabemos que tenemos mucho pendiente, mucho. Pero es acá una pregunta muy relevante de los amigos de Rap Buchev. ¿Qué relevancia cumplen los grupos organizados y espacios artísticos culturales desde los estudiantes para el rol de la vinculación con la universidad en su entorno? Yo creo que para una universidad como la nuestra es central. O sea, el, como dije, para los campus cada vez, y después de esta pandemia va a ser más intenso, van a agregar más valor en la interacción que se produzca entre sus miembros. Y algo que genera interacciones más ricas siempre está ligado al estar en contacto con la cultura, con la música, con intereses de grupos de personas, digamos. Ahí se aporta mucho. Entonces, yo lo dije, mi vocación yo creo que se fue alimentando y creciendo porque participaba en grupos organizados, tenía contacto con mucha gente, con distintas realidades, pero con ciertos intereses en común. Entonces, grupos de rap, de bandas, de distintos grupos de bandas, grupos culturales, diferentes temáticas, de cine, literatura, todo eso nos va haciendo crecer como personas, como humanos, como sociedad, nos va enriqueciendo. Entonces, una escuela de ingeniería que es ciega a eso, que le da valor a eso, es una escuela de ingeniería mediocre, digamos, que no, que no muestra a los futuros profesionales y ciudadanos de un país diferentes aspectos de nuestra cultura, de nuestro arraigo, que nos hacen en definitiva hacerlo ser lo que somos, entender para dónde vamos, sacarle más provecho a nuestros talentos. Entonces, eh, Ujú. ojalá el grupo de rap que hace la pregunta, ojalá siga activo durante esta pandemia y vuelva con más fuerza, digamos. Necesitamos esas expresiones, son muy importantes. Yo creo que en Butcher siempre nos hemos enorgullecido de ellas. Quizás deberíamos apoyarlas más, digamos, tener con más decisión. Claro. ¿Sí? Profe, ya para ir terminando, Pasi pregunta, ¿cómo llevar los desafíos reales de la ingeniería a estudiantes de primero si los profes siguen preguntando de partículas imaginarias, conjuntos abstractos, y los estudiantes deben prepararse para esos problemas? Bueno, esa es una combinación difícil de darse. O sea, para poder estar en contacto con los problemas, primero hay que, como dije, es parecido a la respuesta a la diversidad. Hay que traer a los problemas a la sala de clase o ir a los problemas y estar en contacto con ellos a través de una cierta metodología, a través de un cierto proceso. Entonces, eso yo creo que hemos ganado un espacio en nuestros currículos, en nuestra manera de ejecutar las cosas. Y yo creo que donde estamos el debe articular bien eso con otras materias que son abstractas, digamos. Pero el mensaje, aquí hay algo que yo creo firmemente, y que yo creo que la evidencia también lo muestra, que para poder entender problemas a nivel complejo, problemas difíciles, poder aportar más, ser más poderoso a la manera de responder a esos problemas, uno necesita niveles de abstracción altos. No hay atajo en esto. No es que yo me voy a...
no es que yo me voy a resolver un problema, ya lo puedo resolver. Necesito esa abstracción y si no la tengo yo, se la tengo que pedir a alguien. Entonces, en general, los ingenieros podemos ofrecer esa capacidad de poder entender sistemas con una alta complejidad, pero para eso necesitamos prepararnos también en esa abstracción. Así que yo creo que la abstracción, las partículas imaginarias y todo eso que estaban preguntando, eso es muy importante. Eso tiene una mala publicidad en nuestros días, digamos. Pero eso es muy importante. El, el desafío es cómo integramos eso al contacto con los problemas. Yo creo que ahí todavía hay mucho para experimentar. Lo que sí sabemos es que ya no es necesario aprender todo el abstracto y después meterte a resolver problemas. Eso era quizás una concepción más antigua, que era un modelo como cazar. Lo más abstracto, lo un poquito aplicado y después me voy a lo aplicado. Ahí ya perdí mucha motivación, perdí muchas ganas, reflexiones interesantes. Entonces tiene que ser un poco más integrado. Pero no vamos a tener una formación que se desligue de lo abstracto. Eh, o si lo hacemos, vamos a tener una formación que es distinta. Y a mi entender, más pobre. Entonces el desafío es cómo hacerlo integradamente mejor. Profe, y para cerrar, ahora sí que sí, última pregunta, que tiene que ver un poco con reformas educacionales. Camian Tofila pregunta si es posible dejar de ver la educación como un bien de consumo y más como un derecho. Yo creo que hemos sido tan, eh, yo creo que sí es posible, absolutamente. O sea, deberíamos ver la educación como por lo que es formarnos, formar el espíritu, digamos, y convertirnos en las personas que estamos llamados a ser, digamos, cada uno en sus propios llamados, digamos. De poder crecer culturalmente, poder crecer como personas, como hombres, como mujeres, Ujú. como lo que nosotros estamos llamados a hacer y descubrirlo y activarlo en la sociedad. Eso es la educación. Eh, y eso, yo creo que en Chile estamos aprendiendo que creer que la educación es algo que se puede equivaler a un mercado y a hacer transacciones como si fuera un producto más, yo creo que no nos resultó. No es una fábrica de salchichas esto. Eh, con mucho respeto a la fábrica de salchichas, digamos, hay que hacerlas muy bien. Eh, no somos eso, somos otra cosa. Entonces, este modelo excesivamente, que exacerba las ideas de, de consumo de la educación, yo creo que ha demostrado que nos ha debilitado más que fortalecido. Nos ha generado más brechas que no. Ahora, eso lo que sí es importante entender que la educación, y esto para los ingenieros que se dedican a la educación, que es un grupo importante de personas, es relevante entender que la educación requiere recursos, requiere talento, requiere movilizar recursos de diferentes tipos, físicos, humanos, materiales, de contenido, de aprendizaje, de experiencia, y, y eso hay que hacerlo hay que aprender a hacerlo de manera responsable. Y eso es complicado. Yo creo que si queremos hacer la educación un derecho para todos, tenemos que poner mucha inteligencia en este asunto, ser muy cuidadoso con los recursos, entender muy bien qué es lo que cuesta. Eh, pero sí, coincido, es posible. O sea, no podemos perder la esperanza de que no es posible. El otro camino de que esta educación solo responde a intereses de compra o de oferta y demanda, yo creo que no nos funcionó. Yo creo que sirve para entender algunos aspectos, pero como modelo principal de desarrollo, yo creo que no funciona. No funciona. Bueno, profe, muchísimas gracias por participar con nosotros en esta actividad. Nos pasamos en el tiempo, pero muchas gracias por todas las personas que participaron, que mandaron sus preguntas, muy interesantes sus reflexiones. Así que invitado después a generar alguna actividad en conjunto con nosotros en la biblioteca. Ahí estaremos. Pues. Muchas gracias, Marco. Que estés muy bien. Eso, Felicitaciones a ti muchas y a gracias. todos.